El ensordecedor rugido de los telares mecánicos, un latido que resonó ininterrumpidamente durante 115 años en Itagüí y Río Negro, se ha apagado para siempre. Las pesadas puertas de hierro de las fábricas se han cerrado, sellando tras de sí el destino de miles de familias y marcando el final definitivo de un imperio industrial sin precedentes. En su época dorada, este gigante no solo empleaba a más de 16,000 trabajadores, sino que construyó el rascacielos más emblemático de Colombia, el edificio Coltejer, una majestuosa aguja de concreto que aún perfora el cielo de Medellín como símbolo indiscutible de su poderío. Fueron ellos quienes forjaron a pulso para su ciudad el prestigioso título del Manchester de América Latina. Hoy, sin embargo, de esa inmensa maquinaria económica solo quedan naves industriales vacías, pasillos envueltos en un silencio sepulcral y subastas desesperadas para liquidar hasta la última máquina de coser con el fin de saldar deudas asfixiantes. ¿Cómo es posible que una corporación todopoderosa, que llegó a construir barrios enteros, modernos hospitales y colegios para toda una nación, terminara tejiendo, hilo por hilo, su propia sentencia de muerte? ¿Qué fuerzas invisibles y errores fatales lograron doblegar a un titán que parecía invencible ante el paso del tiempo y las crisis? Acompáñanos a adentrarnos en las entrañas de estos gigantes de concreto hoy abandonados, a desempolvar los archivos históricos y a escuchar las voces olvidadas de quienes entregaron su vida a las máquinas. Descubramos juntos la majestuosa historia de ascenso y el desgarrador colapso de la Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer, el corazón industrial roto de Colombia. Para comprender la verdadera magnitud del colapso de un gigante, primero debemos viajar en el tiempo y observar la aridez de la tierra donde se sembró su primera semilla. Es el año 1907. Medellín, la ciudad que un día se alzaría como el indiscutible motor industrial de Colombia, no es más que un apacible y aislado enclave en el Valle de Aburrá. Rodeada por la imponente e implacable cordillera de los Andes, la región vive casi exclusivamente de la minería del oro y del cultivo del café. Es una sociedad agraria de ritmos lentos, marcada por las campanas de las iglesias y el paso cansino de las mulas. Las montañas actúan como una fortaleza natural, pero también como una prisión geográfica que encarece y dificulta la llegada de cualquier producto manufacturado desde el exterior. En este escenario de aislamiento, las telas de calidad son un lujo asiático. La ropa que visten las élites y la poca tela de algodón que llega al pueblo llano proviene casi en su totalidad de Europa, específicamente de los ruidosos y humeantes telares de Manchester, Inglaterra. El proceso de importación es una pesadilla logística. Los fardos de tela cruzan el océano Atlántico, remontan lentamente las traicioneras aguas del río Magdalena en buques de vapor y, finalmente, son cargados a lomo de mula durante semanas a través de trochas escarpadas y peligrosas hasta llegar a Medellín. Los costos son exorbitantes, los tiempos de espera interminables. Es precisamente en la observación de esta ineficiencia donde surge la chispa de una revolución. Don Alejandro Echavarría Izaza, un respetado y acaudalado comerciante local, lleva años importando textiles británicos. Sin embargo, su mente no opera con la lógica de un simple vendedor, sino con la de un visionario. Echavarría comprende que el modelo de depender de Europa es insostenible a largo plazo. Si la región antioqueña quiere prosperar y sacudirse el polvo del aislamiento, no puede limitarse a comprar la modernidad, tiene que fabricarla. El plan de Echavarría es considerado por muchos de sus contemporáneos como una auténtica locura. Fundar una fábrica de textiles a gran escala en medio de las montañas andinas. No hay infraestructura energética adecuada, no hay carreteras pavimentadas, no hay ingenieros mecánicos. Y lo más crítico, no existe una mano de obra capacitada para operar maquinaria industrial. Se trata de una apuesta colosal que exige arriesgar no solo una fortuna personal, sino el prestigio de toda una vida. Haciendo oídos sordos a los escépticos, el 22 de octubre de 1907, con un capital inicial de 1,000 pesos oro y el respaldo de 3 familiares y socios estratégicos, Alejandro Echavarría
firma el acta de constitución de la Compañía Colombiana de Tejidos. Ha nacido Coltejer. El verdadero desafío apenas comienza con la firma del papel. El nacimiento físico de Coltejer exige una epopeya logística que hoy parece sacada de una novela de realismo mágico. Para arrancar la producción, Echavarría adquiere en el extranjero una modesta pero pesada maquinaria. Un motor de combustión, 100 telares mecánicos y algunos equipos complementarios. Traer monstruos de hierro fundido desde Europa hasta el corazón de la cordillera andina a principios del siglo XX es un reto titánico. Las piezas gigantescas llegan a los puertos del Caribe colombiano, navegan el río Magdalena y luego son desarmadas para ser transportadas por el incipiente ferrocarril de Antioquia. Y en los tramos donde los rieles aún no existen, sobre las espaldas de cientos de mulas y mulas humanas, a través de caminos de herradura enfangados. Cada pieza que cae por un precipicio o se oxida en el trayecto representa una pérdida económica devastadora. Es un momento de tensión extrema para los fundadores. La inversión entera pende de un hilo literal y figurado. Si estas máquinas no logran llegar intactas, o si no pueden ser ensambladas correctamente por técnicos que jamás han visto un telar industrial en su vida, la Compañía Colombiana de Tejidos morirá antes de tejer su primer metro de tela. Pero el milagro mecánico finalmente ocurre. En una pequeña instalación en el centro de Medellín, cerca de la quebrada Santa Elena, las máquinas son ensambladas. Y entonces, un sonido inédito rompe la tranquilidad del valle agrario. El rugido rítmico y metálico de los telares en movimiento. Es el primer latido del corazón industrial de Colombia. Coltejer inicia sus operaciones con apenas 12 trabajadores, pero el impacto social es inmediato y profundo. La fábrica comienza a producir driles, mantas y lienzos de algodón de una calidad que rivaliza con las importaciones británicas, pero a una fracción del costo y del tiempo de entrega. La demanda explota. Lo que comenzó como un pequeño galpón de 100 telares se ve forzado a expandirse casi de inmediato. Esta rápida expansión trae consigo la primera gran transformación sociológica de la región. Las máquinas necesitan operadores y la agricultura no paga tan bien como la industria. Mujeres jóvenes, hijas de campesinos y recolectoras de café abandonan el campo y descienden a la ciudad para aprender un oficio completamente nuevo. Se convierten en las primeras obreras textiles del país. Pasan de las herramientas de labranza a controlar la velocidad vertiginosa de los hilos mecánicos. El reloj de la fábrica y el estridente sonido de su sirena comienzan a dictar el ritmo de vida de familias enteras, reemplazando al canto del gallo y a la luz del sol como medidores del tiempo. Sin embargo, el éxito inicial pronto presenta su propio veneno. Para mantener el monopolio naciente y satisfacer a un país entero hambriento de telas baratas, Echavarría debe dar un paso aún más arriesgado: la automatización total y la expansión masiva. Esto significa pedir créditos gigantescos y apostarlo todo a la importación de miles de máquinas más modernas, justo cuando los tambores de la Primera Guerra Mundial comienzan a sonar en Europa, amenazando con cerrar las rutas marítimas y ahogar a la incipiente empresa antes de que pueda madurar. Alejandro Echavarría no retrocede. Decide redoblar la apuesta, comprando tierras y encargando nueva maquinaria a pesar de la inestabilidad global. Esta audacia sin límites sienta las bases inquebrantables de una empresa que no solo dominará un mercado, sino que moldeará la identidad de toda una ciudad. A través del humo de las calderas y el sudor de sus primeros obreros, Medellín comienza a ganarse el apodo que definiría su siglo XX. El Manchester de América Latina ha sido sembrado y sus raíces de hierro acaban de aferrarse profundamente a la tierra. A medida que el siglo XX avanza y el mundo se recupera de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, la modesta fábrica que alguna vez dependió de recuas de mulas se transforma en un auténtico leviatán industrial. Entre las décadas de 1940 y 1970, la Compañía Colombiana de Tejidos entra en una fase de expansión tan agresiva y exitosa que redefine por completo la geografía urbana y la estructura social de Antioquia. Ya no se trata simplemente de producir telas para el mercado local. Coltejer se convierte en el motor absoluto de la economía nacional, exportando sus productos y estableciendo un monopolio virtual en la región andina.
Durante esta época dorada, las instalaciones originales quedan diminutas. La empresa absorbe a sus competidores menores y construye vastos complejos industriales en Itagüí y Río Negro. El estruendo de los telares ya no es una anomalía, sino la banda sonora oficial de la ciudad. Para operar este imperio, Coltejer llega a emplear a un ejército de más de 16,000 trabajadores directos. Sin embargo, la verdadera genialidad de la junta directiva de la época no radica únicamente en la producción en masa, sino en la implementación de un modelo socioeconómico que marcaría a generaciones de colombianos: el paternalismo industrial. Coltejer entiende tempranamente que, para mantener a raya los movimientos sindicales y garantizar una lealtad inquebrantable, la empresa debe convertirse en mucho más que un simple lugar de trabajo. Debe convertirse en el proveedor absoluto de vida. Nace así el concepto de la gran familia Coltejer. Ser aceptado como obrero en la compañía se considera ganarse la lotería. La empresa comienza a construir barrios enteros para sus trabajadores, entregando casas con créditos subsidiados y facilidades impensables para la clase trabajadora de la época. Pero la intervención en la vida de los empleados va mucho más allá del ladrillo y el cemento. Coltejer funda sus propios colegios para educar a los hijos de los obreros, asegurando que la próxima generación de técnicos y operarios crezca respirando la cultura de la empresa. Construye clínicas y hospitales modernos que ofrecen atención médica gratuita y de primer nivel a miles de familias que, de otro modo, jamás habrían tenido acceso a la salud. Establece inmensas cooperativas donde los trabajadores pueden comprar alimentos y electrodomésticos a precios irrisorios, descontados directamente de la nómina. Promueve ligas deportivas, coros, orquestas y retiros vacacionales. El nivel de protección es tan absoluto que un habitante de Medellín podía nacer en un hospital de Coltejer, estudiar en una escuela de Coltejer, vivir en una casa financiada por Coltejer, casarse con otro empleado y finalmente morir recibiendo una pensión vitalicia de la compañía. La identidad individual se disuelve en el orgullo corporativo. El himno de la empresa se canta en las escuelas y el parche con el logotipo se porta como una insignia de honor militar. Durante 3 décadas, la vida de Medellín orbita dócilmente alrededor de los turnos de las fábricas. La compañía parece haber encontrado la fórmula perfecta del capitalismo social. Un ecosistema cerrado y próspero, donde el progreso parece infinito y la lealtad es recompensada con seguridad absoluta de la cuna a la tumba. Semejante poderío económico y dominio social pronto exige una manifestación física, un monumento que grite al mundo la grandeza de la corporación. A finales de la década de 1960, la junta directiva de Coltejer toma una decisión audaz y profundamente simbólica: construir la nueva sede administrativa de la empresa en el corazón mismo de Medellín. No será un edificio ordinario de oficinas, será una declaración de hegemonía. Para edificar este coloso, la compañía compra y demuele el histórico Teatro Junín y el Hotel Europa, borrando de un plumazo los símbolos de la vieja aristocracia para instaurar el templo de la nueva era industrial. La construcción, que culmina con su pomposa inauguración en 1972, da a luz al rascacielos más alto de Colombia en ese momento, el emblemático edificio Coltejer. Con sus 36 pisos y 147 metros de altura, la imponente torre de concreto y cristal no tiene una forma convencional. Sus arquitectos la diseñan con una silueta afilada que culmina en una punta asimétrica, imitando deliberadamente la forma de una gigantesca aguja de telar perforando el cielo, o, según otras interpretaciones, la lanzadera de una máquina de tejer. De día, su sombra cubre el centro de la ciudad. De noche, sus luces son un faro que recuerda a todos quién es el verdadero amo del Valle de Aburrá. La inauguración del edificio Coltejer marca el clímax absoluto del Manchester de América Latina. Presidentes, ministros y celebridades asisten a los suntuosos banquetes en sus salones superiores. Desde las oficinas de la gerencia, ubicadas en la cima de la aguja, los directivos contemplan un imperio que no parece tener fronteras. Las cifras de ganancias rompen récords año tras año. Las bodegas están repletas de mercancía
y la maquinaria diplomática de la compañía dicta las políticas arancelarias del gobierno nacional. Sin embargo, es precisamente en este pináculo de gloria, observando el mundo desde 147 metros de altura, donde se siembran las semillas de la catástrofe. La historia industrial está llena de monumentos a la arrogancia, y el edificio Coltejer no es la excepción. La construcción del rascacielos sumerge a la cúpula directiva en una peligrosa ilusión de inmortalidad. Embriagados por el éxito ininterrumpido de más de medio siglo y convencidos de su invulnerabilidad, los ejecutivos comienzan a padecer de ceguera corporativa. Creen que el mercado nacional siempre será su feudo cautivo. Confían ciegamente en que el modelo de paternalismo, aunque cada vez más costoso e insostenible financieramente, puede mantenerse para siempre gracias a los subsidios gubernamentales y las barreras proteccionistas que prohíben la entrada de competencia extranjera. Mientras los directivos brindan con champán en los pisos superiores del edificio de la Aguja, en el exterior, el mundo está cambiando a una velocidad aterradora. Una oscura tormenta se está gestando en las fronteras de Colombia y en los puertos marítimos. Fuerzas clandestinas, impulsadas por dinero manchado de sangre, están a punto de introducir un veneno silencioso en el mercado textil. El gigante de los 16,000 trabajadores y el edificio más alto del país está a punto de descubrir que, cuando estás en la cima absoluta de la montaña, cualquier paso en falso te precipita irremediablemente hacia el abismo. Mientras la majestuosa aguja del edificio Coltejer seguía proyectando su imponente sombra sobre el valle de Aburrá, en las calles de Medellín comenzaba a gestarse una transformación oscura y silenciosa. Había llegado la década de 1980, una época que reescribiría la historia de Colombia con tinta de sangre y dinero ilícito. La ciudad, que durante décadas se había enorgullecido de ser el crisol del trabajo arduo, la ingeniería y la manufactura, se vio repentinamente engullida por el surgimiento de los grandes carteles de la droga. A simple vista, el negocio de los narcóticos y la industria textil parecían habitar en universos paralelos. Los directivos de Coltejer, resguardados en las alturas de su torre de cristal, observaban la escalada de violencia en las calles como un problema de orden público, ajeno a los balances financieros de la compañía. Sin embargo, en las sombras de la macroeconomía, el narcotráfico estaba a punto de desatar una guerra comercial asimétrica y devastadora contra la producción nacional. El enemigo ya no era otra fábrica con mejores procesos o una huelga sindical. Era un rival invisible, despiadado y con recursos económicos virtualmente infinitos. El mecanismo de esta destrucción fue el lavado de activos, y su arma principal, irónicamente, fue la tela. Los carteles de la droga se enfrentaban a un problema logístico masivo. Exportaban toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa, pero recibían a cambio montañas de dólares en efectivo que no podían ingresar legalmente al sistema bancario colombiano. Para limpiar estas inmensas fortunas, los capos de la mafia idearon un sistema perversamente eficiente. Utilizaban los dólares en el extranjero para comprar contenedores enteros de textiles baratos, principalmente provenientes de Asia y Panamá. Estos cargamentos ingresaban a Colombia de contrabando, evadiendo impuestos, aranceles y controles aduaneros, inundando los mercados informales, conocidos popularmente como San Andresitos. Para los contrabandistas, el precio de venta de estas telas en el mercado interno era irrelevante. No buscaban obtener un margen de ganancia comercial sobre el producto. Su único objetivo era convertir rápidamente la mercancía en pesos colombianos legales. Si tenían que vender la tela a la mitad de lo que costaba producirla, lo hacían sin dudar. El producto en sí mismo era desechable. La transacción era lo único que importaba. ¿Cómo puede una industria legítima competir contra un rival que está dispuesto a perder dinero en cada venta? La respuesta brutal es que no puede. Coltejer, con sus miles de telares de última generación, sus ingenieros altamente capacitados y sus algodones de primera calidad, se encontró de repente compitiendo en un mercado que había perdido toda lógica económica. En los almacenes de cadena y en los mercados populares, los consumidores colombianos, muchos de ellos golpeados por la inflación y la inestabilidad de la época,
comenzaron a preferir los cortes de tela importada y la ropa de contrabando. Era un producto inferior, muchas veces confeccionado con mezclas sintéticas de baja calidad, pero su precio era ridículamente bajo. Dentro de las inmensas naves industriales de Itagüí y Río Negro, el ensordecedor ruido de las máquinas comenzó a adquirir un matiz diferente. Ya no sonaba como el latido vibrante del progreso, sino como el tic-tac de una bomba de tiempo. Los inventarios empezaron a acumularse de manera alarmante. Las bodegas, diseñadas para albergar la producción de unas pocas semanas, se llenaron hasta el techo con rollos de drill, popelina y lino que nadie quería comprar a precio de costo. La cúpula directiva de Colty-Hare reaccionó con la lentitud típica de los gigantes anestesiados por su propio éxito. Acostumbrados a dominar el mercado y a dictar las reglas del juego, los ejecutivos tardaron en comprender la magnitud de la amenaza. Enviaron quejas al gobierno, exigieron mayor control aduanero y lanzaron campañas publicitarias apelando al patriotismo, instando a los colombianos a comprar lo hecho en casa. Pero frente a la abismal diferencia de precios impuesta por el dinero del narcotráfico, el patriotismo textil demostró ser una barrera de papel. Fue en este punto de quiebre donde la mayor fortaleza histórica de Colty-Hare se transformó en su vulnerabilidad más letal: el paternalismo industrial. La gran familia Colty-Hare era un modelo hermoso en tiempos de abundancia, pero en tiempos de crisis era un ancla de plomo. Mientras las ventas caían en picada por el contrabando, la empresa seguía obligada a mantener una infraestructura social colosal. Los costos fijos de operar hospitales, colegios, clubes recreativos y el pago de miles de pensiones vitalicias no se detuvieron. La compañía estaba sangrando dinero a un ritmo vertiginoso, atrapada entre la competencia desleal y una estructura de costos internos completamente rígida. Las primeras grietas en los muros del imperio se hicieron visibles. Los turnos nocturnos, antes esenciales para satisfacer la demanda, comenzaron a cancelarse. Por primera vez en décadas, se detuvieron las contrataciones. El miedo, un sentimiento hasta entonces desconocido en los seguros pasillos de las fábricas, comenzó a filtrarse entre los obreros. Miraban sus telares y se preguntaban cuánto tiempo más la empresa podría sostener el ritmo. El asedio del contrabando en los años 80 fue la primera estocada profunda, una herida que la compañía intentó vendar con préstamos bancarios y recortes menores. Sin embargo, los directivos ignoraban que esta crisis era apenas el preludio. Mientras intentaban achicar el agua de un barco que comenzaba a hundirse por el contrabando, en los pasillos políticos de la capital se estaba redactando una nueva ley económica. Una tormenta de proporciones globales se acercaba rápidamente y Colty-Hare, debilitada, pesada y sangrante, estaba a punto de quedar atrapada en el centro exacto del huracán. Si la década de 1980, con su marea oscura de contrabando financiado por el narcotráfico, fue una enfermedad crónica que debilitó los cimientos de la industria, los albores de los años 90 trajeron consigo un infarto masivo y fulminante. Corría el año 1990 cuando el gobierno del entonces presidente César Gaviria introdujo un cambio radical, casi violento, en la política económica de Colombia. Esta doctrina, bautizada bajo el eufemismo de la apertura económica, estaba destinada a insertar de forma forzosa al país en la implacable vorágine de la globalización. Durante más de 60 años, la Compañía Colombiana de Tejidos había crecido, se había expandido sin freno y había dominado el mercado al amparo de muros proteccionistas impenetrables. Altos aranceles, estrictas cuotas de importación y complejas regulaciones aduaneras habían creado un invernadero económico. Dentro de ese refugio artificial, Colty-Hare era el rey indiscutible. Su palabra era ley y sus precios dictaban el mercado. Pero de un plumazo, a través de decretos presidenciales redactados en las frías oficinas gubernamentales de Bogotá, los pesados muros de ese invernadero fueron derribados, dejando a la industria nacional a la intemperie frente a la tormenta mundial. La lógica del gobierno era, en teoría, impecable: eliminar la complacencia, obligar a las empresas colombianas a modernizarse, a ser radicalmente más eficientes y a ofrecer mejores precios compitiendo a nivel mundial. Sin embargo,
para la inmensa, intrincada y burocrática maquinaria de Coltejer, esta política no se sintió como un incentivo al progreso, sino como una emboscada letal en campo abierto. Las fronteras marítimas y terrestres de Colombia se abrieron de par en par. De repente, los principales puertos del Caribe y del Pacífico, tradicionalmente acostumbrados a exportar café y recibir maquinaria pesada a cuentagotas, comenzaron a colapsar bajo el peso de un nuevo tipo de cargamento. Cientos de buques mercantes arribaban sin descanso, descargando miles y miles de contenedores repletos de textiles y prendas de vestir fabricadas en Asia. Era una invasión legal, avalada por el Estado, de productos provenientes de China, India, Taiwán y Corea del Sur. El impacto en el mercado interno fue sísmico y casi instantáneo. Las fábricas asiáticas operaban bajo realidades que parecían de otro planeta para los industriales antioqueños. Economías de escala de proporciones colosales, fuertes subsidios estatales a la exportación, el uso intensivo de fibras sintéticas y mezclas mucho más baratas que el puro algodón colombiano y sobre todo costos laborales microscópicos. De la noche a la mañana, los consumidores en Medellín, Bogotá y Cali descubrieron que podían comprar camisas, pantalones y sábanas importadas, pagando todos los impuestos de ley a precios que rozaban lo absurdo. En muchos casos, la dura realidad de las matemáticas mostraba que una prenda completamente terminada, confeccionada, empacada y traída desde el otro lado del mundo en un barco mercante, costaba menos en el estante de una tienda colombiana que el simple hilo crudo necesario para tejerla en las instalaciones de Itagüí. Ante esta abismal diferencia de precios, el patriotismo del consumidor y la lealtad a la marca nacional se evaporaron casi de inmediato. Las robustas y costosas telas de Coltejer comenzaron a acumular polvo en los estantes. Las alarmas ensordecedoras de la crisis ya no sonaban solo por los contrabandistas clandestinos. Ahora, el verdugo comercial tenía todos sus papeles en regla y entraba por la puerta principal. En los despachos forrados de fina madera en los pisos superiores del edificio Coltejer, el desconcierto inicial rápidamente mutó en un pánico sofocante. Los altos directivos, acostumbrados a la cómoda previsibilidad de un mercado cerrado, se enfrentaron brutalmente y sin filtros al implacable espejo de la globalización. El reflejo que les devolvió fue aterrador. Se dieron cuenta de que la compañía no era un atleta ágil, esbelto y preparado para competir internacionalmente, sino un colosal dinosaurio corporativo, pesado, inmensamente burocrático y de movimientos desesperadamente lentos. El choque fundamental no fue tecnológico, sino estructural y, por encima de todo, cultural. A Coltejer se le exigía repentinamente competir en una sangrienta guerra de precios contra fábricas asiáticas que pagaban a sus trabajadores salarios de estricta subsistencia por jornadas extenuantes, sin ofrecerles ningún tipo de beneficio social adicional. En dramático y trágico contraste, la compañía colombiana arrastraba el inmenso peso de su época dorada, el modelo de la gran familia Coltejer. El dilema era matemáticamente imposible. ¿Cómo podía una empresa reducir drásticamente sus costos de producción para igualar a los tigres asiáticos cuando, por cada metro de drill o popelina que salía de sus ruidosos telares, tenía que financiar un ecosistema social entero? La hoja de balance de la compañía no solo incluía la compra del algodón en rama y el inmenso gasto de energía eléctrica. También cargaba obligatoriamente con el costoso mantenimiento de inmensos colegios para los hijos de los obreros, la dotación de clínicas privadas exclusivas, el subsidio de ambiciosos proyectos de vivienda, el pago religioso de miles de jugosas pensiones vitalicias y las convenciones colectivas de trabajo más generosas del sector industrial colombiano. Este profundo paternalismo corporativo, que en las décadas pasadas había sido el mayor motivo de orgullo de la empresa, el pegamento de su identidad y la garantía absoluta de paz laboral, se transformó de repente y de la manera más cruel en un grillete de plomo atado al cuello de un nadador que se estaba ahogando en aguas turbulentas. Las prodigiosas máquinas en el piso de las fábricas seguían siendo eficientes, y las manos de los obreros antioqueños
seguían siendo expertas y dedicadas. Pero la estructura de costos fijos era una aberración económica insostenible en el nuevo paradigma del libre mercado. Las reuniones de la junta directiva dejaron de ser encuentros ceremoniales para convertirse en auténticos campos de batalla. Los asesores financieros, armados con calculadoras y escalofriantes proyecciones de quiebra, exigían desmantelar inmediatamente las ayudas sociales, despedir a miles de trabajadores e implementar recortes salvajes para detener la hemorragia de capital. Frente a ellos, los gerentes de la vieja guardia, aferrados tenazmente a la tradición y a la responsabilidad moral histórica hacia la región de Antioquia, se resistían entre lágrimas y gritos a destruir la noble obra social que don Alejandro Echavarría había iniciado a principios de siglo. Era una paradoja inmensamente cruel. Para salvar a la empresa que durante tantas décadas le había dado todo a sus obreros, la compañía debía empezar a arrebatarles absolutamente todo. La tensión en los fríos pasillos industriales se cortaba con un cuchillo. El ensordecedor ruido de los telares ya no lograba opacar los oscuros rumores de despidos inminentes. El orgulloso dinosaurio de los textiles había sido arrojado a la arena para pelear con los rápidos lobos de la globalización, y la única forma concebible de intentar sobrevivir a la implacable embestida asiática sería comenzar a devorarse a sí mismo, pieza por pieza, iniciando una vertiginosa espiral de deudas impagables y decisiones desesperadas que marcarían el comienzo de una larga y dolorosa agonía. Con la llegada del nuevo milenio, las profundas heridas infligidas por la apertura económica y el implacable contrabando ya no sangraban. Se habían gangrenado. La Compañía Colombiana de Tejidos entró en la década de los años 2000 convertida en una sombra espectral de lo que alguna vez fue. El coloso que antes dictaba los ritmos económicos de toda la región antioqueña y marcaba el paso de la industria nacional, ahora se arrastraba agónicamente bajo el peso aplastante de una deuda astronómica que superaba los cientos de miles de millones de pesos. Los bancos, que en la época dorada hacían fila en el majestuoso edificio Coltejer para ofrecer créditos virtualmente ilimitados, ahora golpeaban las pesadas puertas de hierro con demandas de embargo y ultimátums implacables. Atrapada en un intrincado laberinto financiero sin salida aparente, en el año 2001 la cúpula directiva tomó una decisión desesperada que un par de décadas atrás habría sido considerada una absoluta e imperdonable herejía. Coltejer se acogió a la Ley 550, la estricta ley de intervención económica y salvamento de empresas en quiebra del gobierno colombiano. Para el orgullo industrial de Medellín, fue una humillación pública y devastadora. El todopoderoso Manchester de América Latina estaba de rodillas, suplicando a sus implacables acreedores un periodo de gracia legal para no ser desmantelado y vendido por chatarra. El ingreso a la Ley 550 no fue, de ninguna manera, un escudo mágico que solucionara los problemas. Fue un amargo pacto de supervivencia que exigía sacrificios inmediatos, quirúrgicos y profundamente dolorosos. La orden de los interventores financieros impuestos por la ley fue fría y categórica. Había que amputar sin vacilación todo aquello que no produjera dinero de forma directa. Fue así como el afilado hacha de los recortes corporativos cayó sin piedad sobre el mayor orgullo histórico de la empresa, su majestuoso modelo social. El legendario paternalismo fue desmantelado bloque a bloque, destruyendo décadas de historia en cuestión de meses. Se cerraron los prestigiosos colegios privados de la empresa donde estudiaban los hijos de los obreros. Los modernos y bien equipados hospitales pasaron a manos de terceros en ventas apresuradas. Los vitales subsidios de vivienda fueron cancelados de forma abrupta, y los inmensos clubes recreativos, donde generaciones de trabajadores habían celebrado sus matrimonios y los bautizos de sus hijos, fueron liquidados para abonar a la insaciable y creciente deuda bancaria. El impacto psicológico dentro de los ruidosos muros de las fábricas en Itagüí y Río Negro fue absoluto y desolador. El sólido tejido social de la gran familia Coltejer fue arrancado de tajo. Los trabajadores que durante casi un siglo habían creído ciegamente que la empresa era un ente protector, inmortal e infalible,
se despertaron de golpe en la cruda, fría y despiadada realidad del capitalismo moderno. Las negociaciones sindicales, que en el pasado solían resolverse con generosas concesiones por parte de una junta directiva comprensiva, se convirtieron en auténticos campos de batalla marcados por la desesperación y las lágrimas. Ya no eran los hijos mimados de la corporación. Eran simples números rojos en una hoja de cálculo diseñada para calmar a los furiosos acreedores. Las cartas de despido comenzaron a circular por los fríos y ahora silenciosos pasillos con la misma frecuencia con la que antes circulaban los jugosos bonos de fin de año. Miles de familias antioqueñas quedaron a la deriva, enfrentándose a un mercado laboral externo y hostil para el que nunca se habían preparado, porque toda su vida creyeron que jubilarse en Coltejer, cobijados por la empresa, era un derecho divino innegable. Para salvar el esqueleto de hierro y unas cuantas máquinas de tejer, la compañía había decidido sacrificar el alma y la vida de las personas que las operaban. A pesar de los recortes masivos, el doloroso sacrificio de miles de trabajadores leales y la liquidación acelerada de innumerables activos, la precaria respiración artificial proporcionada por la Ley 550 resultó dramáticamente insuficiente para detener la hemorragia. Hacia el año 2008, la asfixia financiera era total y el colapso definitivo parecía inminente e inevitable. Fue entonces, en el punto de mayor oscuridad y cuando los jueces se preparaban para ordenar la liquidación final de la compañía, cuando apareció en el horizonte lo que muchos consideraron el milagro definitivo: la salvación extranjera. El grupo Caltex, un poderoso y agresivo conglomerado textil originario de México, anunció sorpresivamente la adquisición del paquete accionario mayoritario de Coltejer. La explosiva noticia fue recibida en Colombia con una compleja mezcla de profundo alivio y amarga resignación. Por un lado, la inyección multimillonaria de capital fresco evitaba el cierre inmediato de las monumentales fábricas y garantizaba, al menos sobre el papel legal, la continuidad de la histórica e icónica marca. Por otro lado, significaba el fin definitivo y oficial de una era dorada. El ícono industrial intocable de Medellín ya no pertenecía a los antioqueños. El control absoluto, las decisiones vitales y el destino de los obreros pasaban a manos de ejecutivos foráneos que operaban desde la Ciudad de México y que no sentían absolutamente ninguna conexión emocional, histórica ni cultural con las montañas de Antioquia, ni con el grandioso legado de Alejandro Echavarría. La llegada de Caltex trajo consigo grandilocuentes promesas de modernización tecnológica, apertura a inexplorados mercados internacionales y una profunda y necesaria reestructuración operativa. Sin embargo, la implacable cultura corporativa de los nuevos dueños chocó violenta y rápidamente con las ruinas de la tradición local. Los ejecutivos mexicanos, armados exclusivamente con una lógica estrictamente financiera y enfocados en la rentabilidad a corto plazo, aplicaron una terapia de shock aún más severa y despiadada que la de los oscuros años anteriores. Bajo su mandato directo, los despidos se intensificaron radicalmente, eliminando áreas enteras de producción tradicional que consideraban redundantes o poco competitivas frente a la producción masiva que ellos mismos ya manejaban en México. Lo que se vendió en todos los medios de comunicación nacionales como un glorioso y definitivo rescate financiero, pronto se reveló puertas adentro como una larga, tortuosa y dolorosa fase de cuidados paliativos. Caltex inyectó puntualmente el dinero necesario para mantener encendidos algunos de los mejores telares y pagar las deudas más urgentes con los bancos, pero no logró, o quizás ni siquiera intentó en profundidad, curar la enfermedad sistémica que corroía a Coltejer hasta la médula. El mercado global de textiles seguía transformándose a una velocidad vertiginosa, impulsado por el fast fashion asiático, y las gigantescas y vetustas plantas de Itagüí requerían una transformación total y multimillonaria que la limitada inyección de capital mexicano apenas logró rasguñar en la superficie. Dentro de las inmensas naves de producción, el ambiente cotidiano se llenó de una extraña y pesadísima melancolía. Cada año que pasaba bajo el control del grupo mexicano, la colosal compañía se encogía un poco más. La producción total se reducía drásticamente
y las antiguas y ruidosas fábricas comenzaban a parecerse a enormes mausoleos industriales, silenciosos y fríos. Los pocos trabajadores veteranos, que aún conservaban milagrosamente sus empleos, caminaban en sus descansos por pasillos flanqueados por hileras de telares apagados y cubiertos de polvo. Miraban a los nuevos gerentes internacionales con profunda desconfianza, sabiendo en el fondo de sus corazones que la verdadera Colt Teixeira ya había muerto muchos años atrás. La salvación extranjera había frenado la muerte súbita, pero había condenado al gigante a una agonía lenta e irreversible. Un fantasma aferrado desesperadamente a la vida en un mundo implacable que ya no lo necesitaba. A medida que la década de 2010 avanzaba, la frágil promesa de renacimiento bajo la administración mexicana de Caltex se fue desvaneciendo hasta convertirse en un espejismo cruel. La Compañía Colombiana de Tejidos ya no era un imperio ni un gigante en reestructuración. Se había transformado en un paciente terminal en la unidad de cuidados intensivos del sector industrial. Dentro de los inmensos complejos de Itagüí y Río Negro, la realidad física de la fábrica reflejaba de manera escalofriante el desplome de sus balances financieros. La agonía no fue repentina ni explosiva. Fue una muerte lenta, silenciosa y profundamente melancólica, marcada por el apagón progresivo, una por una, de sus legendarias máquinas. Para comprender la magnitud de la desolación, hay que imaginar el tamaño de estas instalaciones. En su apogeo, las naves industriales de Colt Teixeira eran ciudades subterráneas de hierro y ruido, donde miles de telares trabajaban en perfecta sincronía las 24 horas del día, generando un estruendo tan ensordecedor que los operarios debían comunicarse mediante señas. Ahora, al cruzar esas mismas puertas de seguridad, el panorama era digno de un escenario post-apocalíptico. Las fábricas operaban a una fracción minúscula de su capacidad instalada. Extensiones de terreno, equivalentes a varios campos de fútbol, albergaban hileras interminables de maquinaria muerta, cubiertas por gruesas lonas de plástico, manchadas de polvo y grasa seca. Estos cementerios de hierro bajo techo eran atravesados diariamente por los pocos trabajadores que aún conservaban sus puestos. Sus pasos resonaban con un eco fantasmal en los pabellones vacíos. El silencio, ese enemigo histórico de la producción industrial, había invadido los espacios que antes rebosaban de vitalidad. Ya no se respiraba el orgullo febril de la manufactura nacional. El aire estaba impregnado de un penetrante olor a óxido, a algodón estancado y a derrota inminente. El factor humano reflejaba con exactitud esta decadencia mecánica. La fuerza laboral de Colt Teixeira estaba envejeciendo a pasos agigantados. Los operarios que se jubilaban por vejez, muchos de los cuales habían dedicado 40 años de su vida a domar esos telares, cruzaban la puerta de salida para nunca volver. Sin embargo, a diferencia del pasado glorioso, sus puestos quedaban permanentemente vacantes. La orden de la gerencia era estricta: congelación absoluta de contrataciones. No había sangre nueva para reemplazar a los veteranos. No había aprendices ansiosos por heredar los secretos del oficio. Los casilleros en los vestuarios se iban vaciando mes a mes, dejando tras de sí hileras de armarios oxidados que parecían lápidas de un ejército derrotado. Los que se quedaban, aquellos a los que aún les faltaban años para alcanzar la pensión, trabajaban rodeados de fantasmas, cargando sobre sus hombros la insoportable certeza de ser la última generación de una estirpe en vías de extinción. Mientras la compañía se marchitaba dolorosamente desde adentro, el golpe de gracia definitivo se estaba gestando en los hábitos de consumo de la sociedad global. A lo largo de la década de 2010, una nueva revolución comercial arrasó con el mercado minorista, alterando para siempre la forma en que el mundo vestía. El implacable ascenso del fast fashion o moda rápida. Gigantes internacionales de la confección, con cadenas de suministro relámpago e hiperoptimizadas, cambiaron por completo las reglas del juego. El consumidor moderno, incluso en Colombia, ya no buscaba durabilidad. La idea de comprar una prenda de vestir gruesa y resistente que durara 10 años, la especialidad histórica de Colt Teixeira, se había vuelto obsoleta. El nuevo mercado exigía novedad constante, colecciones que cambiaban cada 2 semanas y precios tan bajos que la ropa se convertía esencialmente en un artículo desechable.
Para alimentar esta voraz maquinaria de consumo fugaz, se requerían telas sintéticas ultralivianas, mezclas baratas de poliéster y procesos de teñido rápido, todo manufacturado en megafábricas del sudeste asiático, a costos que desafiaban toda lógica humana. Coltejer, con su pesada maquinaria diseñada para tejer gruesos driles de algodón y drásticos tejidos de sarga militar, era un anacronismo viviente. La compañía era como un acorazado acorralado, intentando maniobrar en un estanque poco profundo, rodeado de lanchas rápidas. Tratar de adaptar sus vetustos telares antioqueños a las exigencias ágiles y microscópicas del fast fashion era física y financieramente imposible. Las pocas marcas locales de confección que aún compraban tela colombiana comenzaron a darles la espalda, incapaces de competir si no reducían sus propios costos, adquiriendo insumos importados. En este entorno, el miedo se convirtió en el compañero diario de los obreros sobrevivientes. Llegar al turno de la mañana implicaba una ansiedad opresiva. Nadie sabía qué máquina sería la próxima en ser apagada definitivamente, o qué sección entera de la fábrica sería clausurada al final del mes. El Departamento de Recursos Humanos se convirtió en el lugar más temido de las instalaciones. Cuando un supervisor llamaba a un operario a la oficina, todos sabían que no regresaría al telar. La producción cayó a niveles paupérrimos, rompiendo récords negativos año tras año. La marca Coltejer desapareció de la conciencia de los jóvenes colombianos, quedando relegada a la nostalgia de sus abuelos. El rascacielos en forma de aguja que alguna vez dominó el horizonte de Medellín seguía allí, inmutable, pero ahora albergaba a inquilinos de otras empresas, ajenos al drama de los textiles. En el interior de las fábricas vacías, los obreros restantes se aferraban desesperadamente a la esperanza de un milagro, negándose a aceptar que el final ya estaba escrito. Pero mientras miraban las telarañas crecer sobre las formidables máquinas que alguna vez sostuvieron la economía de una nación entera, no podían sospechar que un enemigo biológico invisible, más devastador que cualquier crisis económica, estaba a punto de darles el golpe de gracia y apagar las luces para siempre. El año 2020 comenzó para Coltejer no como una oportunidad de redención, sino como el preludio de un funeral anunciado. La compañía, ya debilitada por décadas de crisis, se sostenía apenas por un hilo de esperanza técnica. Sin embargo, en marzo de ese año, el mundo se detuvo. La llegada de la pandemia del COVID-19 no fue un desafío más, fue el martillazo final sobre un cristal ya profundamente agrietado. Mientras las ciudades de Colombia se sumergían en el silencio de las cuarentenas obligatorias, las inmensas naves de Itagüí y Río Negro, que habían sobrevivido a guerras mundiales y crisis de deuda, enfrentaron un enemigo invisible que paralizó de golpe lo poco que quedaba de su cadena de suministro. El impacto fue brutalmente logístico y financiero. Con el comercio minorista cerrado y la demanda de textiles cayendo a cero de la noche a la mañana, Coltejer se quedó sin oxígeno. No había ingresos, pero los costos de mantenimiento de las colosales plantas vacías seguían acumulándose. En mayo de 2021, tras meses de agonía y salarios suspendidos, la gerencia tomó la decisión más dolorosa de su historia centenaria: cesar indefinidamente las operaciones de producción. Lo que inicialmente se presentó como una suspensión temporal, pronto reveló su verdadera cara. El 20 de mayo de 2021, los últimos obreros que aún cruzaban los torniquetes de la fábrica fueron recibidos con un silencio absoluto. Ya no había algodón que procesar, ni repuestos para las máquinas, ni energía para encender los motores. Las calderas se enfriaron por completo por primera vez en 115 años. Para los operarios veteranos, el frío de las máquinas era más aterrador que el virus mismo. Era el frío de la muerte industrial. La dirección de la empresa, acorralada, solicitó formalmente al Ministerio de Trabajo el permiso para el despido colectivo de sus trabajadores, marcando el inicio del desmantelamiento final. El proceso de liquidación humana fue un espectáculo desgarrador que Medellín observó con un nudo en la garganta. Día tras día, grupos de trabajadores eran citados para recibir sus liquidaciones y firmar la terminación de sus contratos. Hombres y mujeres de 50 o 60 años, que habían entrado a la fábrica siendo adolescentes,
Salían por la puerta principal con una caja de cartón en las manos y los ojos empañados en lágrimas. No solo estaban perdiendo un empleo, estaban perdiendo su identidad, su comunidad y el propósito de su existencia. Muchos de ellos se arrodillaron frente a la Virgen que adornaba el patio central de la fábrica para rezar un último rosario. Otros, en un gesto de amor desesperado, acariciaron por última vez el metal frío de los telares que habían operado por décadas, susurrando un adiós que se perdía en el eco de las naves vacías. Coltejer nos lo dio todo y hoy nos quedamos sin nada, decía un operario de mantenimiento mientras miraba cómo las luces se apagaban sección por sección. La gran familia se disolvía entre abogados, trámites burocráticos y la incertidumbre de un futuro sin el amparo de la aguja. A finales de 2022, el colapso era total. Los inventarios restantes fueron rematados a precios de liquidación. Pero lo más triste fue ver el destino de la maquinaria. Aquellos telares que alguna vez fueron la vanguardia tecnológica de América Latina, las máquinas que tejieron el progreso de una nación, fueron vendidos como chatarra o exportados a países con economías aún más precarias. Ver cómo desmontaban las piezas de hierro y las cargaban en camiones fue, para los antioqueños, como ver el desmantelamiento de su propia historia. El 115º aniversario de la compañía no se celebró con banquetes ni discursos de gloria, sino con el cierre definitivo de las oficinas administrativas. Coltejer, la empresa que sobrevivió a incendios, huelgas y carteles, finalmente sucumbió ante la imposibilidad de adaptarse a un mundo que ya no valoraba la permanencia. El corazón industrial de Colombia dejó de latir, dejando tras de sí un silencio que hoy pesa más que todo el concreto de sus fábricas abandonadas. El imperio había caído, y con él se cerraba el capítulo más importante de la historia manufacturera del país. Hoy el paisaje de Itagüí y Río Negro ha cambiado para siempre. Lo que antes eran centros de una actividad frenética, donde el vapor y el ritmo de los telares marcaban el pulso de la región, son ahora inmensos esqueletos de hormigón y acero que aguardan un destino incierto. Las naves industriales, despojadas de sus máquinas y de su gente, se yerguen como monumentos involuntarios a una era que ya no volverá. El silencio que habita en estos espacios no es un silencio de paz, sino un silencio de ausencia. Es el vacío dejado por una cultura del trabajo que definió la identidad de todo un pueblo durante más de un siglo. El impacto del cierre definitivo de Coltejer va mucho más allá de las estadísticas de desempleo o de las pérdidas en el Producto Interno Bruto. Se trata de una herida profunda en el tejido social de Antioquia. Miles de jubilados que aún visten con orgullo sus viejas chaquetas, con el logotipo de la empresa, caminan hoy por las calles de Medellín sintiendo que una parte de ellos mismos ha sido demolida. Para estas familias, Coltejer no era solo una fuente de ingresos, era el pilar que sostenía sus sueños de ascenso social, la seguridad de que el esfuerzo honesto garantizaba una vida digna para sus hijos. La desaparición de la empresa ha dejado un vacío emocional y una sensación de orfandad colectiva que ninguna nueva industria de servicios o tecnología ha logrado llenar por completo. El emblemático edificio Coltejer, la gran aguja que todavía domina el centro de Medellín, se ha convertido en una metáfora perfecta de este colapso. Aunque sigue siendo el punto de referencia geográfico de la ciudad y aparece en todas las postales turísticas, su interior ya no alberga la visión de los capitanes de industria que soñaron con un país autosuficiente. Hoy es un edificio de oficinas compartidas, call centers y locales comerciales ajenos a la fibra y al hilo. La aguja ya no teje nada, solo apunta hacia un cielo que recuerda la magnitud de lo que se perdió. Es un recordatorio diario de que ni siquiera los símbolos más poderosos son inmunes a la erosión del tiempo y a la falta de adaptación. La caída de Coltejer deja lecciones brutales para el mundo corporativo moderno. Su historia es un caso de estudio sobre los peligros de la complacencia y la trampa del éxito pasado. Durante décadas la empresa creyó que su tamaño y su importancia social la hacían intocable. El modelo de paternalismo, aunque noble en su concepción humana, se convirtió en una estructura rígida que impidió a la compañía reaccionar con agilidad ante los cambios tectónicos de la globalización. Coltejer nos enseña que en la economía del siglo XXI, la tradición, si no va acompañada de una reinvención constante,
puede convertirse en una sentencia de muerte. El colapso también pone de manifiesto la vulnerabilidad de las industrias nacionales frente a fenómenos externos como el contrabando, el lavado de activos y las políticas de apertura económica mal planificadas. Es un llamado de atención sobre la necesidad de proteger el tejido industrial local, no solo con aranceles, sino con innovación tecnológica y una visión estratégica que mire más allá de las fronteras nacionales. La historia de la Compañía Colombiana de Tejidos es el testimonio de cómo un gigante puede ser devorado desde adentro por sus propias deudas y desde afuera por un mercado que premia la velocidad y el bajo costo por encima de la calidad y la responsabilidad social. Sin embargo, a pesar de la desolación de las fábricas vacías, el legado de Coltejer sobrevive de maneras sutiles. Vive en la disciplina y el ingenio de los miles de técnicos y operarios que se formaron en sus naves y que hoy aplican sus conocimientos en nuevas empresas. Vive en los barrios que la compañía construyó, donde las familias siguen prosperando gracias a la base sólida que la empresa les proporcionó. Y vive en la memoria histórica de una ciudad que aprendió a ser moderna gracias al rugido de sus telares. Al final del día, Coltejer no fue solo una fábrica de telas, fue la fábrica que tejió la modernidad de Colombia. Su caída nos recuerda que todo sistema humano, por poderoso que parezca, es frágil. Pero también nos invita a reflexionar sobre qué tipo de industria queremos construir para el futuro. Una que sea capaz de honrar su pasado sin quedar atrapada en él y que entienda que el verdadero valor de una empresa no está en el concreto de sus edificios ni en el hierro de sus máquinas, sino en su capacidad para evolucionar junto con la sociedad a la que sirve. El eco de los telares de Alejandro Echavarría se ha apagado, pero su historia queda grabada como una advertencia y una inspiración en el corazón industrial de América Latina. El colapso de la Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer, trasciende la simple quiebra de una corporación manufacturera. Es el requiem de toda una época económica y social en América Latina. La caída de este coloso con 115 años de historia no fue provocada únicamente por la voracidad del fast fashion asiático, ni exclusivamente por las despiadadas mareas del contrabando financiado por el narcotráfico. Su tragedia es, en realidad, una lección profunda y dolorosa sobre los peligros mortales del éxito sostenido y la rigidez estructural. Coltejer construyó un universo paternalista tan perfecto, tan inmenso y protector, que terminó asfixiándose dentro de su propia obra, incapaz de reaccionar cuando las reglas del juego mundial cambiaron abruptamente. En el implacable tablero del capitalismo globalizado, el tamaño y la tradición no son armaduras impenetrables. A menudo son grilletes de plomo. Las ruinas silenciosas de Itagüí y Río Negro nos enseñan de la forma más cruel que cuando una empresa se enamora de su propia leyenda y pierde la agilidad para leer los nuevos tiempos, su grandeza histórica solo sirve para hacer que el estruendo de su caída sea aún más ensordecedor. Detrás de los fríos balances financieros y las implacables liquidaciones bancarias, lo que realmente queda es el drama silencioso de miles de trabajadores. Hombres y mujeres que entregaron su lealtad absoluta y su juventud a una maquinaria perfecta que, al final, no supo cómo protegerlos del futuro. El icónico rascacielos con forma de aguja sigue perforando el cielo de Medellín, inmutable y orgulloso, pero el hilo que alguna vez conectó y vistió a una nación entera se ha roto de forma irreversible. Las luces de las grandes fábricas se han apagado para siempre, y el eco vital de los telares es hoy solo un melancólico susurro en la memoria de Antioquia. Si este desgarrador viaje a través del auge y la caída del Manchester de América Latina te ha hecho reflexionar sobre la asombrosa fragilidad de nuestros imperios industriales y el altísimo costo humano del progreso, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un me gusta en este video. Nos encantaría leerte en la caja de comentarios. ¿Conoces alguna otra gran fábrica en tu país que haya sido devorada por la modernidad y cuyo colapso merezca ser contado en nuestro próximo documental? Tu apoyo es fundamental para seguir desempolvando los archivos olvidados de la historia económica global. Gracias por acompañarnos hasta el final.